sus decisiones, una persona que es firme. El colérico, la parte positiva, ¿no? La parte buena de la persona que tiene ese temperamento, ¿sí? Es una persona que es segura de sí misma en todo lo que hace, ¿sí? Firme, bien firme en las decisiones que toma. Contrario a la persona flemática, como estudiamos la semana pasada, que el flemático por lo general titubea en las decisiones que va a tomar. El colérico es todo lo contrario, es una persona firme en sus decisiones. Es voluntarioso también, es una persona tenaz, es autodeterminado, O sea, ¿qué significa autodeterminado? Se motiva a sí mismo. Si el colérico tiene esa característica, esa cualidad, esa cosa positiva, se autoanima a sí mismo. No necesita que otra persona desde afuera le esté diciendo vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. No, él se dice por dentro vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, y es autodeterminado. Es también una persona en lo general optimista, ¿no? Estamos hablando de las cosas positivas del colérico. Es una persona optimista. Como siempre digo, ve más, ¿verdad?, el vaso medio lleno, que como en el caso del flemático, como enseñé la semana pasada, es una persona pesimista. Bueno, el colérico es todo lo contrario, es una persona muy optimista, siempre está tratando de ver el lado bueno del asunto. Es audaz y también una persona muy valiente. Estas son las cualidades, las cosas positivas que tiene la persona de carácter, ¿sí?, de temperamento, mejor dicho, carácter, no temperamento, colérico. Ahora vamos a ver cuáles son sus defectos. ¿Cuáles son los defectos de la persona colérica? Bueno, lógicamente que tiene problemas con su carácter violento. Si el colérico, una de las principales, los principales problemas que tiene, los principales defectos, uno de los principales defectos que tiene, que es una persona violenta. ¿Sí? Suele ser una persona violenta, al contrario del flemático, como enseñé la semana pasada, que el flemático por lo general es una persona tranquila, ¿no? Ese tipo de gente que es cable a tierra, como le llamamos, que cuando se establece un ambiente negativo, ¿verdad?, o de tensión, el flemático como que trata en lo posible siempre de apaciguar, su presencia apacigua. Bueno, el colérico es completamente diferente. Es completamente diferente, es una persona que tiene un carácter fuerte, violento. Es uno de los problemas principales que tiene. Por eso cuando hablamos a veces de las parejas, de las relaciones, que por lo general siempre es bueno que una persona sea más de carácter fuerte y la otra persona más tranquila, como se le dice en el dicho famoso, los polos opuestos, una cosa así, ¿no? Bueno, por lo general ese tipo de personas se llevan mejor, ¿sí? Porque uno tiene que lógicamente tranquilizar las aguas, los ánimos y ser ese cable a tierra. Y bueno, y esa es la diferencia, o esos son un poco los polos opuestos que hay entre el colérico y en este caso el flemático, ¿no? Mientras el colérico es una persona de carácter violento, el flemático es tranquilo. Es porfiado e insensible a las necesidades ajenas. Preste atención, si alguien se siente identificado con este temperamento. Es porfiado e insensible a las necesidades ajenas. Como que le resbala a veces, ¿no?, lo que le pasa a los demás. Es poco emocional y frío. Atención a esto, ¿no? Es poco emocional. Por ejemplo, el melancólico, obviamente, es muy emocional, pero el colérico es poco emocional. Y es bastante frío. Pareciera como que no siente nada. No aprecia los detalles estéticos, carece de simpatía y muchas veces es cortante. En una conversación o en un relacionamiento suele ser una persona bastante cortante. Es impetuoso y, como te dije al principio, también violento. Le disgustan las lágrimas, o sea, le molesta cuando una persona llora, ¿sí?
Esto es uno de los defectos que el colérico tiene, ¿no? Como él llora poco, no entiende a las personas que lloran, como por ejemplo un melancólico, un flemático, puede ser más llorona la persona que tiene ese temperamento. Entonces, como él no llora casi nunca, ¿no? Le molesta o le disgustan las lágrimas de los demás. Es vengativo ante el que hace injusticia, ¿sí? Es orgulloso y le cuesta pedir disculpas, Es orgulloso y le cuesta pedir disculpas. Es excesivamente autosuficiente. Es uno de los problemas que tiene también, o los defectos que tiene el colérico, ¿no? Es excesivamente autosuficiente. A veces está bueno en una medida, vamos a decir, un equilibrio, ser autosuficiente en el sentido de poder ir adelante, poder emprender, poder avanzar. Pero cuando uno es excesivamente autosuficiente, allí se produce un problema muy, pero muy grande. Quiero aprovechar a mandar a Silvia un abrazo bien grande, a Rafael Benítez un abrazo bien grande y también a nuestro querido hermano Raúl Angelillo, allí que se conectó. Un abrazo grande también para Raulito, que aprovechamos la oportunidad para decir de que él va a estar con nosotros también en el mes de septiembre. Así que estamos de fiesta. En agosto, Flavia, en el mes de septiembre lo tenemos a nuestro querido Raúl Angelillo y a toda su familia. Bueno, es excesivamente autosuficiente, no piensa lo que dice, sino que dice lo que piensa. ¿No? Como lo he expresado en muchas oportunidades aquí en la iglesia, ¿no? Y he predicado sobre esto. El colérico tiene este gran problema, no piensa lo que dice, sino que dice lo que piensa, o sea, no tiene filtro. No tiene filtro. Su carácter es tan fuerte que cuando sucede una situación no piensa antes de hablar, sino que habla y después dice, ¿qué dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, esto es uno de los problemas que tiene. Y como yo siempre digo, amados hermanos, aquellas características que nosotros tenemos buenas, de nuestro temperamento, agradecer a Dios por eso y seguir potenciándonos. Aquellas características que son negativas en nuestra vida, pedir que la mano poderosa del Señor, allí el gran alfarero que es nuestro amado Señor Jesucristo, amado Dios, ponga su mano sobre nosotros. Y si hay áreas en tu vida y en mi vida que están mal, pedirle todos los días al Señor en oración, Señor, moldéame a tu imagen. Hazme una nueva criatura, yo quiero aprender más de ti, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero madurar en aquellas áreas de relacionamiento que a mí me cuesta madurar, que tengo reacciones que realmente no son agradables a ti, que muchas veces me expreso, actitudes, gestos, palabras de relacionamiento que no están bien, que yo sé que no están bien, pero que necesito cambiar. El Espíritu Santo en esta poderosa noche, amado hermano y hermana, está aquí, está en tu casa, está en tu hogar para ministrar tu vida y para que realmente tu corazón sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Su vida de relaciones en el trabajo, sus cualidades, no le exige a los demás lo que él mismo no puede hacer. No se desanima con facilidad, es una parte buena del colérico, no se desanima con facilidad, o sea, vienen dificultades, vienen problemas, pero justamente por ese carácter impetuoso que tiene, puede llegar a desanimarse porque es una realidad humana el desánimo, pero va a ser un poco más difícil que se desanime que, por ejemplo, el melancólico. El melancólico se desanima fácilmente. El flemático, como que por su temperamento, como que se desanima más fácilmente. Pero sin embargo el colérico tiene esta cualidad, que no se desanima con tanta facilidad. Es un líder lleno de firmeza. Por lo general el colérico tiende a ser un buen líder. ¿Por qué? Porque tiene mucha firmeza. Gran convicción de lo que realmente está haciendo.
Entonces Dios ha levantado, gracias a Dios, muchos líderes que tienen este temperamento, y cuando lo saben usar de forma adecuada y de forma correcta, pueden ser un instrumento poderoso en las manos del Señor, y si no lo usan bien, puede hacer un desastre. Tiene mucho discernimiento, logra motivar a los demás. Esta es una cosa muy buena que tiene el colérico, sabe motivar, es un motivador por excelencia. Esas personas, viste, que te dan para adelante, que te levantan el ánimo, que te fortalecen, es justamente por el temperamento que tiene. Sabe explicar con claridad, no se achica ante las circunstancias adversas. Es una cosa muy buena que tiene el colérico. Reacciona rápido, ¿sí? Y decididamente ante las emergencias. Hay una emergencia, no se apampa, no se queda quietito, no se achica, ¿no? Por ejemplo, capaz que el flemático como que demora, ¿viste? Y viene una emergencia y no saben ni qué hacer. Ahí algunos se agarran la cabeza, la cara, todo. Pero el colérico, lo bueno que tiene es que reacciona de forma rápida y decididamente ante situaciones emergentes, que es necesario muchas veces. Cuando hay una emergencia hay que reaccionar rápido. Bueno, el colérico tiene esta cualidad, sabe estimular es una persona que estimula a otros. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? No lo desalienta la oposición. ¡Wow! ¡Qué bueno esto!, ¿no? No lo desalienta la oposición, al contrario. La oposición lo que hace es como que lo pone más rabioso, en el buen sentido, ¿no? Y dice, no, yo lo voy a lograr, no, yo lo voy a hacer. Cuando viene oposición, agarra más fuerza todavía. Y se propone metas y las alcanza. Ahora, con los defectos, poco compasivo, toma decisiones por otros. Esto realmente suele suceder en el colérico, ¿no? Toma las decisiones por los demás. A veces puede ser cruel en sus palabras, cortante, también sarcástico. Atención a esto. Tiende a ser dominante en un grupo, ¿no? El colérico por lo general domina el grupo. Es el que domina en el grupo. Hacemos esto, vamos para allá y todos lo siguen, y vamos a hacer esto otro y todos lo siguen. Ese es, no sé si es un defecto, puede ser algo positivo, obviamente. Es arrogante, pero también dictatorial. Atención a esto. Le cuesta perdonar y es vengativo. Se inclina a ser intolerante, altivo y dominador en su trabajo. Demasiado seguro de sí mismo, como lo dijimos hoy, esto es un resumen general. Inclinado a proceder con astucia, poco analítico, fuerza a los demás a que se acomoden a su plan. Mire qué interesante esto, ¿no? Fuerza a los demás a que se acomoden a su plan. Es fastidioso y difícil de complacer. Estamos hablando de los defectos de la persona que es colérica. Su mayor necesidad del temperamento de este tipo de personas, poner al control del Espíritu Santo su carácter violento. Poner al control esto es obviamente general para todo el mundo, ¿no? Porque todos necesitamos, lógicamente, poner el control del Espíritu Santo nuestro carácter violento. Pero la persona colérica tiende a tener este problema de forma más clara, más evidente, por lo que te dije al principio. Una persona flemática, una vez dice, ¿cómo puede ser que tal persona que es cristiana a veces reacciona de tal manera? Y una persona que no es cristiana, capaz que uno no la ve reaccionar de ciertas maneras. Bueno, también un poco tiene que ver con esto, ¿no? Una persona flemática es bastante difícil que realmente tenga una situación de violencia. Puede suceder obviamente porque, vuelvo a repetir, el ser humano, la raza caída nos afectó a todos. Pero prestemos atención al colérico porque tiende a hacérsele más fácil que le acontezca esto. Entonces, allí tenemos en Efesios capítulo 4, vamos a leer ese pasaje, recién ahora el primer versículo, Efesios capítulo número 4,
versículo 31 al 32 vamos a leer, allí mientras los hermanos van opinando a través del chat. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice la palabra de Dios, esto va para los coléricos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, dice el Señor. Allí lo tenemos, gracias Patri, muy atenta. Quítense de vosotros toda amargura, dice el Señor. Enojo, diga gloria a Dios. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire la lista que el Señor da en Efesios 4, 31, 32 para los coléricos. Quítense, dice el Señor, en esta poderosa noche, que ya no esté más en nosotros. Es la exhortación que hace el Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí. Quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, porque el colérico por lo general le cuesta perdonar, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y quiero hablar de un personaje bíblico porque siempre tomo como referencia un personaje bíblico, como lo mencioné la semana pasada cuando hablé del melancólico, tomé como referencia un personaje bíblico. Cuando hablé del flemático tomé un personaje bíblico, en ese caso fue Jeremías, si recuerdan. Y en esta oportunidad voy a tomar como un colérico a una persona muy conocida por nosotros que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, muchos eruditos, muchos que estudian los temperamentos, los diferentes temperamentos de los personajes bíblicos, dicen que el apóstol Pablo tenía mucho de colérico, era una persona muy colérica. Y voy a estar hablando de aspectos positivos, en este caso que tenía Pablo, por el temperamento que tenía. Lógicamente que su carácter fue moldeado por el Señor, y Dios aprovechó el temperamento que él tenía para poder lograr muchas cosas. De hecho, el apóstol Pablo, no por casualidad, logró lo que logró. Todos nosotros sabemos que fue el misionero más extraordinario que tuvo la historia de la iglesia cristiana en el tiempo de la iglesia primitiva. Él hizo 3 viajes misioneros por el mundo entero, por el mundo conocido de aquella época. 3 viajes misioneros mundiales hizo. O sea, recorrió el mundo 3 veces para llevar el mensaje de la poderosa palabra de Dios a todos los rincones del mundo conocido. Dios sabe cómo hace las cosas, porque yo estoy seguro que un flemático no hubiese hecho eso. El flemático se hubiese quedado en la casa orando por las almas para que se salven y diciéndole, Señor, tócala de allí donde se encuentre. Pero el apóstol Pablo sufría, como yo siempre digo, de lo que nosotros le llamamos la claustrofobia espiritual. Una persona claustrofóbica que no puede estar encerrada. O sea, un claustrofóbico se empieza a marear, empieza a sentirse mal cuando está encerrado. Necesita que se le abra la frontera, no puede estar entre 4 paredes, tiene que estar al aire libre para poder estar bien. Bueno, el apóstol Pablo sufría de claustrofobia espiritual. Él no podía estar encerrado en la casa. Y el colérico es así, no puede estar quieto, tiene que hacer algo. Entonces Dios aprovechó el temperamento de este tremendo hombre de Dios para viajar por todo el mundo. Hizo 3 viajes misioneros extraordinarios. Y en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8, vemos un poco de la característica colérica que tenía Pablo. Por su temperamento, él fue una persona que logró muchas cosas. Dice, y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. O sea, en otras palabras, decía, si alguien tiene para confiar en las cosas terrenales, en sus títulos o cosas así, bueno, yo más. Y ahí es donde él empieza a mostrar sus credenciales.
¿sí? de los logros que él tenía como hombre. Dice, fui circuncidado al 8º día, como buen judío, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Sí, ahí muestra todas sus credenciales. Hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto a celo, era un perseguidor de la iglesia. Recuerde que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y él era un fariseo que perseguía a los cristianos antes de convertirse, de haber tenido ese encuentro extraordinario, camino a Damasco, que Jesús se le apareció y su vida fue transformada por el poder de Dios. Él, por su temperamento, ¿verdad? Porque él era celoso de la ley en ese tiempo. Y bueno, como los cristianos predicaban a Cristo, él se levantó contra todos los cristianos y los perseguía a la iglesia, los metía a la cárcel, dice la palabra. Un temperamento fuertísimo, un hombre con un temperamento tremendo. Perseguidor, los cristianos le tenían un miedo tremendo a él porque no querían ni aparecérsele. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, era una persona irreprensible, irreprochable en cuanto a su fariseísmo anterior. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe lo que tiene la persona colérica? Y cuando realmente se compromete con el Señor y tiene un verdadero encuentro con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, sin duda que se lo toma bien en serio. No anda con vuelta, no anda titubeando. Deja realmente las cosas del mundo de forma completa. Y dice, si yo me comprometí a estar con el Señor y a servirle a Él, le voy a servir al 100%. No, al colérico no le sirve servir a un 70 ni un 80, tiene que ser el 100%. Si no, no sirve. Y él por eso dice, he estimado todas estas cosas como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aleluya. Mi Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por amor del cual lo he perdido todo. Es lo que te estaba diciendo recién. Pablo dice, yo todo eso que tenía antes, fariseo, todo ese orgullo que tenía, ese orgullo fue totalmente quitado. Lo he perdido todo y lo tengo por basura, decía él. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y esto es algo que tenemos que hacer en sí todos los cristianos, hermanos. El Evangelio no es un juego de niños. El Evangelio de Jesucristo es una cosa extremadamente seria y le tenemos que tomar con la seriedad que se merece, porque de esto depende nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Cristo para siempre en el cielo o perdidos eternamente en el infierno? Y en 2 Corintios capítulo 11, verso 23, allí vemos las cosas que padeció Pablo. No en vano, no fue casualidad que Dios lo eligió a Pablo. Dios dijo, este colérico Pablo me va a servir para mis propósitos. Dios es sabio, hermano. La sabiduría de Dios es profundísima, es insondable. Entonces dijo, el carácter de este hombre, el temperamento de este hombre me va a servir mucho para llevar a cabo los planes que yo tengo para la iglesia. Y en 2 Corintios 11, 23, 33, ahí, mire lo que dice Pablo, acá es impresionante. Para mí esto es un poema, lo que expresa aquí Pablo. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco Pablo. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Él está hablando de todo lo que padeció por Cristo. Y le está diciendo, en trabajos, si habré trabajado, decía Pablo, para el Señor. En azotes, me han azotado no sé cuántas veces, por predicar la palabra de Dios, por hablar del Evangelio, por seguir a Cristo. Dice, en cárceles, mucho más. Fui encarcelado de cantidad de veces por Cristo. En peligros de muerte, muchísimas veces,
decía Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos, dice, él era judío también, pero como se convirtió, lo tenía como un traidor, como un hereje. Entonces, de los mismos judíos de su misma nación, recibió 40 azotes, 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado, miren, lo apedrearon al apóstol Pablo por predicar el Evangelio. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Vaya tomando nota y vaya sumando. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Nos quedamos chiquititos, hermano, con todo esto, ¿no? En muchos ayunos, en frío, incluso en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma, decía Pablo, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, decía este colérico. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que yo no miento, porque Él lo decía delante del Señor. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, decía él. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios en esta noche? O ay, 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 diga hermano. Qué impresionante este hombre de Dios. Qué impresionante este hombre de Dios. Y hoy los cristianos nos quejamos de cada cosa. De cada tonterías nos quejamos. Había que ser cristiano en ese tiempo, hermano. Había que ser cristiano y no por casualidad Dios lo escogió a Pablo. Dios sabía que el apóstol Pablo iba a cumplir con la misión que Dios le había determinado. Y si bien fue transformado por el poder de Dios, y si bien su vida fue totalmente cambiado por el poder del Espíritu Santo, su temperamento fue muy importante para llevar a cabo la misión maravillosa que Dios le había encomendado. Por eso hoy nosotros podemos decir que el apóstol Pablo, hermano, escribió medio Nuevo Testamento. Mira el privilegio que este hombre tuvo. Escribió medio Nuevo Testamento prácticamente porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros y él escribió 13 y algunos dicen que fue 14. Porque está la duda del libro de Hebreos. Si él escribió Hebreos porque no tiene autor el libro de Hebreos, pero muchos dicen que fue él. Fueron 14 libros. De los 27 libros él escribió 14, más de la mitad. El apóstol Pablo, un colérico hermoso, precioso, maravilloso, que fue moldeado por el poder de Dios. Si hay alguno que es colérico moldeado por el poder de Dios, una bomba de tiempo. Dios lo va a usar de una manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta maravillosa noche?